Okay, I bow to Supreme Almighty God. Me inclino ante Dios Supremo Todopoderoso. I bow to all the saints and sages. Me inclino ante todos los santos y sabios. I bow to the lineage of Kriya Yoga masters. Me inclino ante el linaje de los maestros del Kriya Yoga. I bow to my Gurudev, Baba Hariharanandaji. Me inclino ante mi Gurudev, Baba Hariharanandaji. And I bow to my Guruji, Baba Pragyananandaji. Y me inclino ante mi Guruji, Baba Prajnanandaji. And I bow to the living power of God abiding within you all. Y me inclino ante el poder vivo de Dios que mora en todos ustedes. So today I'm going to talk about Navada Bhakti. Navada Bhakti. Navaka Bhakti? Yes. N-A-V-A? Yeah. N-A-V-A-D-H-A. Ok. Hoy voy a tratar el tema de N-A-V-A-D-H-A. Navada Bhakti. Bhakti. Meaning path of supreme divine love. Que es el camino del amor divino supremo. Now, before I start, let me chant two prayers. Antes de comenzar voy a recitar dos oraciones. They are very appropriate for today's topic. Que son muy apropiadas para el tema de hoy. I'm not very good in singing, so bear with me. Yo no canto muy bien, ténganme un poquito de paciencia. Tvameva mata cha pita tvameva bandhu cha sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. O God and Gurus, Oh Dios y Gurús, you are my mother. son ustedes mi madre, You are my father. mi padre, You are my brother. mi hermano, You are my companion. mi compañero, You are my wealth. mi riqueza. You are my intellect and memory. Son ustedes mi intelecto y mi memoria. You are everything to me. Ustedes lo son todo para mí. Kayena vacha manasendriyarva buddhyatmana va prakrute svabhavat karomi yat yat sakalam parasmai narayanaye samarpayami. Narayanaye samarpayami. Srimannarayanaye samarpayami. Whatever activities I do, las actividades que sea que yo realice, with my body, con mi cuerpo, with my speech, con mi palabra, with my mind, con mi mente, with my sense organs, con mis órganos de los sentidos, with my intellect, con mi intelecto and with my natural tendencies, y con mis tendencias naturales, I dedicate all these activities to Supreme Almighty Lord. Todas estas actividades las dedico al Dios Supremo Todopoderoso. Okay. Buenas noches. So, we all want happiness in life. Queremos la felicidad en la vida. It's the nature of human being to find happiness. Es la naturaleza del ser humano buscar felicidad. Because we all have come from God. Porque todos provenimos de Dios. And God is peace and calmness. Y Dios es paz y calma. God is happiness and joy. Dios es alegría y gozo.
And God is pure divine love. Y Dios es amor divino puro. So we have come from God, so we want happiness. Así que venimos de Dios y así queremos So felicidad. in life, we try to look for happiness, Y en la vida procuramos encontrar la felicidad. but because we do not know how to find this permanent happiness, Pero debido a que no sabemos cómo encontrar esta felicidad permanente, we try to find happiness whichever way you can find it. nos dedicamos a buscarla de cualquier manera que podamos. And the easiest way to find happiness is through worldly objects. Y la manera más fácil de buscar la felicidad es a través de los objetos del mundo. So when we enjoy worldly objects, we find happiness. Cuando disfrutamos los objetos del mundo, encontramos felicidad, But it is only temporary happiness. pero una felicidad tan solo temporal. And we enjoy these worldly objects with our mind and senses. Y estos objetos del mundo los disfrutamos con nuestra mente y nuestros sentidos. And whatever we enjoy with mind and senses is only temporary. Y todo lo que se disfruta a través de la mente y de los sentidos es tan solo temporal. Because it is very nature of the mind Porque es la naturaleza misma de la mente to be restless ser inquieta and not to be happy permanently with anything we have. y no encontrar la felicidad en nada impermanente que We se are pueda never encontrar. permanently satisfied with mind. De manera que nunca podemos encontrar felicidad permanente a través de la mente. So we are not permanently happy when we enjoy the worldly objects. Por lo cual no alcanzamos una felicidad permanente cuando disfrutamos los objetos del mundo. The permanent happiness can only be found with God. La felicidad permanente se puede encontrar únicamente con Dios. And God is not in our mind. Y Dios no está en nuestra mente, God is beyond mind está más allá de la mente and beyond thoughts. y más allá de los pensamientos. So if we want to find God, if we want to find that permanent happiness, Así que si queremos encontrar a Dios, encontrar esa felicidad permanente, we have to go beyond our thoughts. tendremos que ir más allá de nuestros pensamientos. And God is infinite consciousness. Y Dios es conciencia infinita Is also peace, calmness, y también es paz y calma, pure divine love, amor divino puro, joy and happiness. alegría y gozo, That is forever. que son para siempre. So to find this permanent happiness and love, Así que para encontrar esa felicidad y ese amor permanentes, we have to develop divine love. hay que desarrollar amor divino. So how to develop this divine love? ¿Cómo entonces desarrollar ese amor divino? Because we love, but our love is with expectations. Porque nosotros amamos, pero ese amor tiene expectativas. Our love is conditional love. Nuestro amor es un amor condicionado. And God's love is unconditional love. Y el amor de Dios es un amor incondicional. So we have to transform our conditional love to unconditional love. De manera que debemos transformar nuestro amor condicionado a un amor incondicional. So Navada Bhakti, the path on the divine love, is based on this unconditional love. Y este camino del Navaka Bhakti, el amor divino, se basa en este amor incondicional. So there's a story that there was a tribal woman. Hay un relato sobre una mujer tribal Her name was Sabari. llamada Sabadi. Yeah. She was a tribal woman Vivía en una tribu, era de una tribu. and her marriage was arranged. Y tuvo su matrimonio arreglado.
So they killed many animals and they were cooking food with the meat of these animals. Para el festín mataron muchos animales y se iban a comer la carne de esos animales. When Sabri saw all these things, she could not take it. Cuando ella vio todo esto, no lo pudo soportar. So on the day of marriage, she ran away. Y el día del matrimonio huyó. And she went to the hermitage of one sage. Y se fue a la ermita de un sabio. She stayed there and served the sage En donde when she was staying there. permaneció sirviendo a ese sabio. Sage was very happy with her love and devotion and service. El sabio estaba feliz con su amor y su devoción y su servicio. So when time came for him to leave his body, Y cuando llegó el momento en que él ya iba a dejar su cuerpo, he told Sabri, this tribal lady, le dijo a, ¿es it Sabradi o Sabari? Sabri, With an R. Shabari. Ok, Sabari. Sabari le dijo a esta mujer oriunda de una tribu, Sabari le dijo, So he told her that one day Lord Rama will personally come and visit you. llegará un día en que el señor Rama va a presentarse ante ti personalmente. And he died. Y ahí murió. From that day on, Sabri was waiting for Rama every day, every week, every month, year after year. She was waiting for him. De ahí en adelante, Sabari estuvo esperando ansiosamente la aparición del señor Rama todos los días, todas las semanas, todos los meses. She would clean the hermitage, Ella limpiaba la ermita clean the passage leading to the hermitage, y el camino que conducía a la ermita. prepared food for Rama, Le thinking that he preparaba will come today. alimento a Rama pensando que ese día llegaría. This number of years passed. Pasaron así una serie de años. From a young, beautiful woman, she became a very, very old lady. Y pasó de ser una mujer muy bella y joven a una anciana. But she did not lose her hope. Pero nunca perdió su esperanza. She waited patiently for Rama. Esperó pacientemente a Rama. When Rama was in exile in the forest, Y Rama estaba exiliado en el bosque. one day he appeared to the hermitage to Sabari. Y un día llegó y se le apareció en la ermita a He visited Sabari. her personally, Personalmente la visitó. and seeing this patience of Sabari, Y al darse cuenta de la enorme paciencia de Sabari, he taught her how to perceive divine love. le enseñó la manera de percibir el amor divino. This teaching of Rama Y esta enseñanza de Rama has been beautifully narrated by Saint Tulsidas ha sido hermosamente narrada por el santo Tulsidas in Ramcharitamanasa. en el Ramana Charita Manasa. It is known as Navadha Bhakti, Conocido este episodio como Navaka Bhakti, 9 steps on divine love. que quiere decir los 9 pasos que conducen al amor divino. Because we have to develop divine love to find God. Porque es necesario desarrollar el amor divino para poder encontrar a Dios. Now, the very first step Ahora, el primer paso is called, the first step is to keep the company of saints and sages. consiste en mantenerse en compañía de santos y sabios. Because our minds are polluted and impure from many, many past lifetimes. Porque nuestras mentes están contaminadas y son impuras debido a muchas vidas pasadas. So if we want to find God, Que si queremos encontrar a Dios,
That means if we want to find that everlasting joy and happiness and love, Lo que quiere decir que si queremos encontrar esa felicidad y ese amor permanentes, we have to remove all these impurities. tenemos que retirar todas las impurezas. So for that, we need illuminated masters who are compassionate, Y para ello requerimos de maestros iluminados que son compasivos peaceful, and full of love y están llenos de paz y de amor to show us the way. para mostrarnos el camino. They will help us to ignite and nurture the flame of love Ellos nos ayudan a encender y a desarrollar the la flame, llama del amor, the flame of divine love in our del hearts. amor divino en nuestros corazones. To be in the presence of a holy person is in itself a blessing. Estar en la presencia de una persona santa en sí mismo es ya una bendición. Their purifying influence can not be emphasized anymore. Su influencia purificadora no alcanza a ser descrita. One can develop supreme divine love just by remaining in the company of realized master. Es posible desarrollar el supremo amor divino sencillamente estando en compañía de un maestro realizado. This is the most effective way and easiest way to find that supreme divine love. Y and to esta find es God. la manera más fácil y más directa que existe para poder encontrar el amor divino y encontrar a Dios. We just need to develop love and just remain in their company and they will take care of it. Permanece uno en compañía de un maestro realizado y ellos se encargan. Now if you are not in hurry to find God, because not everybody wants to find God right away. Ahora, si no tenemos prisa por encontrar a Dios, porque la verdad es que no todo el mundo quiere encontrar a Dios ya mismo. Somebody may want to meditate just to remain healthy. Hay quien podrá meditar para mantenerse en buena salud Or to become free from worries, anxieties, stress, and strain of daily life. o para poderse liberar de las tensiones y el estrés y las preocupaciones de la vida diaria, Or to have good amount of money. o para tener buena cantidad de dinero. So whatever we want, we can try for that. Así que lo que sea que deseamos tener, podemos buscarlo. But sooner or later, Pero tarde o temprano, we will be tired of these worldly objects nos cansaremos de los objetos del mundo, because they don't give permanent happiness. porque no nos pueden dar una felicidad permanente. So maybe in this life, Así que quizá en esta misma vida, or after 10 lives, o más adelante después de 10 vidas, or after 50 lives, or 100 lives, or o 1,000 después lives, de 50 o 100 o 1000 vidas más, a time will come llegará el momento when we will be tired of these material objects, en que nos cansaremos de los objetos materiales and we will want God and His divine love. y anhelaremos es a Dios y a su amor divino. So by being in the company of these masters, Así que si se está en presencia de los maestros, they will kindle the desire for God in our mind. ellos encenderán esa chispa de el deseo del amor divino en nuestra mente. And they will kindle the flame of divine love. Y ellos harán fortalecer esa llama del amor divino. Any one of you, who have heard Baba Hariharananji, Quienes Gurudev, de ustedes hayan podido escuchar a Baba Hariharanandaji, because I heard from him many, many, many times. le habrán oído decir lo que yo le escuché decir muchísimas veces. He used to say, the Acostumbraba a moment's decir, company of divine master la compañía de un maestro divino de tan solo un momento can help you cross
the worldly ocean. nos puede ayudar a cruzar el océano del mundo. So it is very important to have company of Divine Master. Así que es muy importante aprovechar la compañía de un maestro divino. Baba Lahiri Mahasaya used to say Acostumbraba a decir Baba Lahiri Mahashaya, that one should try to be in the physical company of Divine Master at least once or 2 times a year. que uno debe esforzarse por estar en presencia de un maestro divino al menos 1 o 2 veces cada año. 3 or 4 times each time. Say that again. 3 or 4 days for each time. Y en cada ocasión 3 o 4 días. Now, if it is not possible for you to remain in the physical company for 3 or 4 days in a year, Ahora, si no le es posible a uno permanecer en compañía de un maestro divino durante 3 o 4 días, por lo menos 2 veces al año, try to keep their mental company. procuremos mantenernos en compañía de ese maestro mentalmente, With love and devotion. con amor y devoción. Pray to them for giving you this supreme divine love. Pidámosles a ellos que nos otorguen este amor divino supremo. And one day they will take care of us. Y llegará un día en que cuidarán de nosotros. Now, I don't know whether you might have heard of a sage, Narada. Habrán ustedes oído mencionar al sabio Narada. His father died from a very young age. So he was not fortunate to feel the love of father. Su padre murió cuando era tan solo un niño y no tuvo esa fortuna de conocer lo que es el amor paternal. His mother was a maid servant in a rich family. Su madre era empleada doméstica en una familia adinerada. She was working very hard the whole day long Y ella trabajaba muy duro todo el día to earn living for her and for her son, para ganarse el sustento de ella y de su hijo. and coming home late in the night. Y regresaba a casa tarde en la noche. So Narada was not even fortunate to feel much love from mother. Así que Narada tampoco tuvo la fortuna de conocer mucho el amor maternal. So he was deprived of this love. Así que él se vio privado de este amor. As a child. Something happened to your mic? It's maybe obstructed by something? Mike? Your mic? I don't know. You cannot hear No. me? For a moment, no, but now it's back. Okay. Okay. So he could not feel that the love from mother or father. So he was not happy. Así que careció del amor del padre y de la madre y no era feliz. And the child needs love from parents. Y un niño necesita el amor de los padres. So now one day what happened, that Narada met some monks in the town. Un día ocurrió que Narada se encontró con unos monjes en el pueblo. And he was very much attracted by these monks. Y se sintió sumamente atraído por estos monjes. He would very intently watch them praying and meditating. Con mucha atención los observaba orando y meditando. And conducting spiritual discussions. Y en sus discusiones espirituales. He was remaining very happy in their company. Se sentía muy feliz en compañía de estos monjes. He did not want to leave them. No quería dejarlos. Even to go home and eat food. Ni siquiera para ir a casa a comer. So the monks shared their food with him. Así que los monjes compartieron su alimento con él. Now in return, Narada wanted to do something. So he gathered the flowers for their puja. Y a cambio de ello, Narada quiso ofrecerle algo a los monjes, así que recogió flores para las ceremonias de ofrendas para las pujas. The monks were very happy with his service and love. Y los monjes estaban muy felices con su servicio y su amor.
Now the monsoon season was over and the monks had to leave the town. Bueno, pasó el monzón y ya los monjes se iban del pueblo. And Narada, he was feeling so much happiness and love by being with monks. Y sentía tanto amor y felicidad Narada al estar con los monjes He wanted to go with them, que quiso irse con ellos. but the monks did not allow Pero los monjes no se lo permitieron because they knew that he was the only son of his mother. porque sabían que era hijo único de su So mamá his duty was to take care of her old mother. y que su deber consistía en cuidar de su madre anciana. So Narada was not happy, but he let the monks go. No estuvo contento con esta decisión Narada, pero permitió que se fueran los monjes. But inwardly, he kept praying to God Pero en su interior siguió pidiéndole a Dios to make it possible for him to remain in the company of these monks. hacerle posible a él permanecer en compañía de estos monjes. And so luck would have it, one day, Con tal suerte que un día, his mother, when she was milking cow, cuando su madre estaba ordeñando una vaca, she was bitten by a snake la picó una serpiente and she died. y murió. Narada was very unhappy. Estaba sintiéndose muy infeliz Narada. He was very feeling sorrow for losing his mother, hardworking mother. Muy triste por haber perdido a su madre que tan duramente trabajaba. But he also started thanking God. He was grateful to God to give him opportunity now to be in company of those monks. Pero también le agradeció a Dios por haberle brindado la oportunidad de irse con los monjes. So by keeping complete faith in God, Así que al mantener una total fe en Dios, he took off searching for the monks. salió a buscar a los monjes When he found them, he stayed with them. y al encontrarlos permaneció con ellos, He served them sirviéndoles and was remaining very happy with them. y muy feliz de estar ahí. Because the company of these monks kindled the divine love in him. Porque la compañía de estos monjes alimentó el amor divino en él. And then Narada, you may know that he wrote a very well-known aphorism called Narada Bhakti Sutra. Y podrán saber ustedes que Narada escribió un aforismo sumamente conocido que se llama el Narada Bhakti Sutra. Narada, verses of divine love. Los versos del amor divino. And that book has become a source of inspiration and source of realization for many, many people, many seekers of God. Obra que se ha convertido en una tremenda fuente de inspiración para muchísimos buscadores de Dios. So this story indicates, how we can get the supreme divine love just by being in the company of divine masters. Y esta historia nos ilustra cómo es posible obtener el amor divino puro permaneciendo en compañía de los maestros. Now the second step. Ahora, el segundo paso. Listen to the story of those who have experienced divine love. Consiste en escuchar los relatos de aquellos que han experimentado el amor divino. The spark of love can be ignited further. Se puede encender más la chispa de la llama del amor divino By listening to the stories of those souls escuchando los relatos de las almas who only know absolute love, que han conocido el amor absoluto, who know only absolute love, unconditional love. que conocen solo ese amor incondicional. So there's a story. Hay un relato. One day, Lord Krishna was suffering from severe headache.
un día sufría tremendo dolor de cabeza, el señor Krishna. And they tried all kinds of remedies to make him free from this headache. Había probado toda clase de remedios para liberarse de ese dolor de cabeza, But nothing worked. pero nada le funcionaba. So the people around him asked him what they can do to alleviate his headache. Y los que lo rodeaban le preguntaron qué podemos hacer para aliviar ese dolor de cabeza. So Lord Krishna told them that if the dust from the feet of his devotees, if that dust can be applied on his forehead, Y el señor then his Krishna headache will go away. les dijo que si el polvo que pudieran recoger de los pies de sus devotos se le pudiera untar en la frente, se podría liberar del dolor de cabeza. Now, in those days, it was believed that if the dust from the feet is applied to God's head, Y en estos días se creía que si se aplicaba a la cabeza de Dios, that person dice will go to Bhadrayu, hell. go to hell, Yes. se If you pensaba, apply the dust from the feet of the people, then those people will go to hell. those people would go to hell. Yeah. And if you apply their dust of their feet on your head, those people would go to hell. If you apply the dust from the feet of those devotees on the Right. head of Lord Krishna, Oh, because he was God, right. so then They these would go to hell. devotees will go to hell. Y existía la creencia de que si se tomaba el polvo de los pies de los devotos del Señor Krishna para aplicar ese polvo en la cabeza del Señor Krishna, esos devotos se irían al infierno. So when people heard this, they became silent. Y cuando escucharon esto que dijo el Señor Krishna, quedaron todos en silencio. Nobody wanted to go hell and suffer. Nadie quería hacerlo e irse al infierno para sufrir. And the headache of Lord Krishna became more acute. Y el dolor de cabeza del Señor Krishna se hizo aún más fuerte. So this news went to the gopis of Vrindavana. Y esta noticia le llegó a las gopis de Brindavan. Now the unconditional love of these gopis was known all over. Ahora, este amor incondicional de las devotas del Señor Krishna, las que atendían las vacas devotas del Señor Krishna, era algo sumamente bien conocido por todas partes. They loved Lord Krishna like anything. Amaban al Señor Krishna como a nada más en el mundo. And they would be ready to do anything for him, to help Y him. estaban listas y dispuestas a hacer lo que fuera por él. So these gopis said in chorus, Y estas gopis dijeron en coro, a una sola voz, if the dust from our feet applied to the forehead of Lord Krishna, si aplicamos el polvo de nuestros pies en la frente del Señor Krishna, and if his headache is cured, y se le cura su dolor de cabeza, then we will not mind going to hell. pues para nada nos importará ir al infierno. We'll be very happy to suffer in hell. Con gusto, felizmente sufriremos en el infierno. That was their unconditional divine love for Lord Krishna. Así era el amor divino incondicional que sentían por el Señor Krishna. So this dust, when it was applied to the forehead of Lord Krishna, Así que cuando se le aplicó este polvo de los pies de las devotas a his la headache immediately disappeared. frente del Señor Krishna, su dolor de cabeza desapareció de inmediato. And gopis experienced fulfillment from their love. Y las gopis experimentaron el gozo a partir de su propio amor. So when we hear stories like this, it will ignite our divine love more. Así que cuando escuchamos relatos como este, esto enciende y aviva la llama de nuestro amor divino. The stories of pure souls like this Las will historias de almas, inspire and encourage us on the path of love.
las historias de almas puras como estas estimulan el desarrollo de nuestro propio amor divino. Okay, now the third step. Ahora, el tercer paso para el desarrollo del amor divino. Service to the Guru without a trace of ego. Servir al gurú sin rastro alguno de ego. So for those walking on the path of love, journey can become easier if there is a friend on the way. Para quienes transitan por el camino o la vía o el sendero del amor, se puede facilitar esa travesía if a plane, P-L-A-N-E, airplane, for those who are on the path of love, the journey can be made easier if there is a plane. Friend. Okay, I understood airplane, a plane. No. Oh, I'm glad that you clarified. Right. Para los que transitan el camino o el sendero del amor, se puede facilitar la travesía o ese viaje si se encuentra una amistad, un amigo en el camino. Because the holy people, the masters, they have walked on the spiritual path. Porque los maestros, los santos, ya han caminado por ese sendero espiritual. So the Upanishads state that those who have walked on the path, spiritual path, así que los Upanishads dicen que quienes ya han transitado por ese camino espiritual can caution, alert, and guide his followers. Pueden advertir, alertar y guiar u orientar a sus siguientes seguidores. Because they have walked on this spiritual path and they know what kind of pitfalls can be on this path. Porque ellos ya conocen el sendero de la vía espiritual y conocen las trampas que pueden presentarse. And they can help us. Y nos pueden ayudar. So, another story. Así que otro relato. There was a guru and he had two disciples. Hubo un gurú que tenía dos discípulos. So he asked these two disciples, a quienes les pidió, there are two ways to reach the hermitage. Bueno, a quienes les dijo, hay dos maneras de llegar a la ermita. One way is very smooth. Una vía es muy suave. Without any obstructions. Sin obstrucciones. A longer way. Y hay otra vía que es más larga. Another way to reach the hermitage is a shortcut. Y hay otra que es corta, un atajo. But it is very treacherous. Pero lleno de peligros. And full of obstacles. Y de obstáculos. So which way you will prefer? ¿Cuál de los caminos prefieren? These two disciples immediately, without any hesitation, said, we'll take the shortcut. Sin dudarlo un minuto, los dos discípulos dijeron, pues preferimos el atajo. Because if you are with us, porque si estás tú con nosotros, guiding and helping us on our spiritual path, guiándonos y orientándonos y ayudándonos en nuestro camino espiritual, then why we should take longer path and waste our time? ¿Por qué habríamos de tomar el camino largo y perder tiempo? We know, we have faith that you will take care of us. Sabemos que tú cuidarás de nosotros. So that's another reason, that's another third step, that you remain in the company of masters and serve them. Así que esa es la tercera manera de desarrollar el amor divino, permanecer primero en compañía de los maestros, servirles y esta. Okay, now the fourth step. Ahora la cuarta manera de poder desarrollar el amor divino. Sing the glory of God and become free from hypocrisy. Cantar las glorias de Dios y liberarse de la hipocresía. So again, coming back to Narada. Regresamos al caso de Narada. Remember I told you the story who enjoyed the company of monks. Recuerden que como niño disfrutó la compañía de los monjes. And he wrote that aphorism which is called Bhakti Sutra.
y quien después escribió el aforismo conocido como Narada Bhakti Sutra. So in this aphorism, he says that just by singing and listening to the glory of God, Y en esos aforismos él mismo cuenta que con one tan can solo attain Him. cantar y escuchar las glorias de Dios se puede llegar a Dios. Life without devotion, Una the vida sin, experience of love can be miserable. una vida sin devoción y sin poder experimentar el amor puede ser una vida miserable. So when one goes into deeper state of meditation, Cuando se pasa a un estado más profundo en la meditación, many divine qualities develop spontaneously. se desarrollan de manera espontánea muchas cualidades divinas. But we have to reach a stage when we can go into deeper state of meditation. Pero para ello debemos alcanzar ese estado de una meditación más profunda. But is it necessary to sing the glory of God? ¿Pero acaso es necesario cantar las glorias de Dios? Does God need our praise? ¿Requiere Dios de nuestras alabanzas? He does not need that. No necesita esto. God is all merciful, Dios es todo misericordia, but singing brings out more divine love from within us. pero cantar sí permite desarrollar más amor divino en nosotros. Prayer also comes under this category. Y la oración también cae en esta categoría. Prayer is expression of love for God through words. La oración es una expresión de amor por Dios a través de las palabras. So in prayer, actually we should not ask for material things. Así que en la oración, de hecho, no debemos pedir cosas materiales. Love does not beg. Love does not beg. El amor no mendiga. Love demands nothing. El amor no exige nada. If you have love for God, God will take care of us. Si se tiene amor por Dios, Dios cuidará de nosotros. And God is constantly singing divine song in our ears. Y Dios está cantando una canción divina constantemente en nuestros oídos. This uninterrupted, continuous divine sound. Este sonido divino ininterrumpido y constante. To keep our mind tranquil, calm, and peaceful. Para que podamos mantener la mente tranquila, calmada y en paz. So during the time of meditation, we should try to listen to this divine sound. Así que durante la meditación debemos procurar escuchar el sonido divino. And then sing back, expressing our love. Y cantarlo de vuelta, expresando nuestro amor. We can simply say, oh God, whatever little love I have, I can give it to you. Podemos decir sencillamente, oh Dios, el poquito de amor que yo pueda tener, te lo entrego. I can give that love to you as your child. Como hijo tuyo. And I'm giving it to you through my songs and prayers. Y te lo entrego a través de mis canciones y mis oraciones. So whenever the mind is restless or depressed, cada vez que la mente se encuentre inquieta o esté deprimida, we must sing the glory of God. Cantemos la gloria de Dios. That will help us. Esto nos va a ayudar. All these negative thoughts can be overpowered through this means. Y todos los pensamientos negativos se podrán superar a través de estos medios. And we can grow in love and devotion. Y así podremos ir creciendo en amor y devoción. Now the fifth step. Ahora el quinto paso. Chanting the name of God with firm belief and faith. Recitar el nombre de Dios con una firme fe. Many religions practice chanting as spiritual discipline. Muchas religiones practican la recitación como una disciplina espiritual. The Christians, Los cristianos, hindúes, Muslims, they all musulmanes, have rosary todos tienen su rosario and prescribe chanting as a spiritual discipline. y prescriben la recitación como una disciplina espiritual. Chanting is called japa in Sanskrit.
En sánscrito, recitar se llama japa. Now, this japa can be of three types. Hay tres clases de japa. One is Vaikhari japa. Uno es Vaikari japa. In Vaikhari japa, one chants the mantra out loud. En el So Vaikari it becomes japa audible. se recita el mantra en voz alta. Es audible. Another one is Upamsu japa. Otro tipo de japa es Upansu japa, Hardly any sound is made, en donde a duras penas se pronuncia en voz alta algo. like in a whisper. Más bien es como un susurro. And the third kind of japa is Manasika japa. Y el tercer tipo de japa es Manasita japa. It is practiced mentally. Se practica mentalmente. So each step is more powerful than the previous one. Y cada uno de estos tres pasos es más poderoso que el anterior. And mental japa takes maximum concentration. Y el japa mental es el que requiere máximo de concentración. And yogis say that there is one mantra which is chanted by all. Y los yogis dicen que hay un mantra que recitan todos. It is called Ajapa Gayatri or se llama Ajapa Japa. El Ajapa Gayatri o Japa Japa. Ajapa Japa. A comienza con A. Ajapa Japa. So breath is Ajapa. La respiración es nuestro Ajapa. Unchanted mantra. El mantra no recitado. So breath is unchanted mantra. Así que la respiración es el mantra no recitado. So any mantra must be chanted in coordination with breath. Los mantras se deben recitar en coordinación con la respiración. So just watching the breath is also chanting. De manera que entonces tan solo observar la respiración es también recitar un mantra. Just observe your breath, and that is chanting. El solo hecho de observar la respiración es recitar. Now there was a Saint Kabir. Hubo un santo, Kabir, in the 15th century. En el siglo XV. He explained. ¿Quién explicó? When the rosary is moving in the hands. Cuando uno está pasando las cuentas del rosario con las manos. Tongue is rolling in the mouth. Y la lengua está enrollada en la boca. And the mind is roaming in all the directions. Y la mente está por todas partes. This is not japa. No se está realizando japa de verdad. So when we do japa, we should try to concentrate. Cuando practicamos japa debemos concentrarnos. Because many people do not concentrate. Their mind is going everywhere when they are chanting. It's like a mechanical chanting. Mucha gente recita como mecánicamente y sus mentes están vagando por todas partes mientras están recitando un mantra. You know, in my young days when I was in India, cuando yo estaba joven, vivía en la India, a friend of mine who would start chanting with the rosary, un amigo que comenzaba a hacer su recitación con sus cuentas, con un rosario, keeping the radio on. Mantenía prendido el radio. He will listen to these Bollywood songs. Y escuchaba canciones de Bollywood, como el Hollywood de la India. And listening to the songs, he will chant. Y escuchando las canciones, hacía su recitación de su mantra. He says, I asked him, why do you do that? Y yo le pregunté, ¿y por qué lo haces así? He said, I can chant better when I listen to songs. Y él dijo, es que cuando yo escucho canciones puedo recitar mejor. But you cannot concentrate when you listen to the songs. Pero si uno está escuchando una canción, no se puede estar concentrando. I think I should stop here. Creo que me debo detener aquí. We covered 5 steps. Hemos cubierto 5 pasos para alcanzar el amor divino. Now, step number 6 to 9, we'll do it maybe next month in the next class. Quizá en la próxima clase, el mes entrante, cubrimos los pasos 6 al 9. Okay. So, let us stop here. Nos vamos a detener aquí. Oh, I think let me use 5 minutes, because let me talk with another 5 minutes, very important thing. Pero bueno, permítanme
5 minuticos más para tratar un tema importante. Because, this divine love and surrender to God is very important to find happiness in life. Porque la verdad, la entrega a Dios es sumamente importante para encontrar la felicidad en la vida. Some of you may have heard of Yoga Sutra of Patanjali. Habrán oído ustedes hablar de los Yoga Sutras de Patanjali. He was a great sage 5,000 years ago in the time of Mahabharata. Él fue un gran sabio hace 5,000 años en la época del Mahabharata. So he has this Yoga Sutra is of 4 chapters, Sus Yoga Sutras constan de 4 capítulos. and he's emphasizing Ishvara Pranidhana, surrender él- to God, Destaca ahí la entrega a Dios. even more than the word yoga itself in the Incluso- entire sutra, Yoga Sutra of Patanjali. En la totalidad de sus Yoga Sutras, él destaca la entrega a Dios, incluso más que el yoga. So it is a book on yoga and meditation, Se trata de una obra sobre el yoga y la meditación, but is emphasizing surrender to God more. pero destaca más en ella la entrega a Dios. Just to know that how important surrender and love to God is. Lo menciono para que nos demos cuenta de lo importante que es eso, la entrega a Dios. So in the first chapter, in the 23rd verse, En el capítulo 1, en el verso 23, it says, Ishvara Pranidhanatva. nos dice Ishvara Pranidhana Va. Samadhi can be attained through surrender to God. Se puede alcanzar el samadhi a través de la entrega a Dios. In chapter number 2, verse number 1, Y en el capítulo 2, verso 1, it says, Tapaha Svadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yogaha. nos dice Kriya Yoga Tapaha, is the integration of Tapaha, discipline, nos dice que el Kriya Yoga es la integración de Tapaha, la disciplina, Svadhyaya, self-study, Swadhyaya, el autoestudio, el estudio personal, and Pranidhanani, surrender to God. y, Love and pran- surrender to God. y Pranidhanani, amor y entrega a Dios. Then same chapter 2, verse number 32. Y en el capítulo 10, verso 32, It says, Saucha, Santosa, Tapaha, Svadhyaya, Ishvara Pranidhanani, Niyama. So he says, Saucha means purity. ahí dice Saucha, que significa pureza, Santosa, contentment. Santosha, satisfacción, Tapaha, discipline. Tapaha, disciplina, Svadhyaya, self-study. Swadhyaya, autoestudio, And Ishvara Pranidhana, surrender and love to God. e Ishvara Pranidhana, entrega y amor por Dios. Verse number 45, same chapter number 2, Mismo capítulo 2, verso 45. it says, Samadhi Siddhihi Ishvara Pranidhanat. He says, the true surrender to God, La verdadera entrega a Dios, one can attain perfection in Samadhi. or not the true surrender to God, but through surrender to God, right? Yeah. True No la surrender to verdad. God, true surrender to God, Right. one No, can attain perfection in Samadhi. ok. A través de la entrega a Dios se puede lograr obtener la perfección en el samadhi. Yo dije a través de la verdadera entrega a Dios. Es simplemente a través de la entrega a Dios se puede lograr la perfección en el samadhi. So from all this sequence, one thing is extremely clear. Así que de todos estos casos de cita de la obra de Patanjali, se puede derivar lo siguiente. One should intensify deep love and surrender to God Se deben intensificar el amor profundo y la entrega a Dios for attainment of realization. para alcanzar la realización. And that's why Rama in these 9 steps is talking about how to intensify this divine love. That is why who in the 9 steps? Rama, Rama, of course. Razón por la cual Rama
menciona en sus 9 pasos para alcanzar el amor divino la importancia que tiene la entrega a Dios. So we'll discuss next 4 verses in the next discourse. Los siguientes pasos los vemos en la siguiente clase. Okay, so let us do general meditation for 15 minutes. Ahora hacemos una meditación de tipo general durante unos 15 minutos. So sit straight, Por favor, siéntense con la columna recta, eyes closed, ojos cerrados. concentrate in the soul center. Concéntrense en el centro del alma. About 7 to 9 centimeters inside your head from the midpoint between the 2 eyebrows. De 7 a 9 centímetros hacia el interior de la cabeza desde el entrecejo. Normal breathing, Respiración normal, but concentrating in the soul center. pero concentrados en el centro del alma. Observe your breath. Observemos la respiración. Breath is going in, La breath respiración is coming out. ingresa y la respiración sale. Just observe the breath. Tan solo observemos la respiración. Breath is unchanted chanting. La respiración es recitación sin recitar. Now take slow, long, deep inhalation. Ahora tomemos una inhalación larga, lenta y profunda. Bring peace within. Llevemos paz al interior. Slow, long, deep exhalation. Una exhalación larga, lenta y profunda. Give pure love to others. Entreguémosle amor puro a los demás. Slow, long, deep inhalation. Lenta, larga y profunda inhalación. Bring peace within. Llevamos paz al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Spread pure love around you. Difundimos amor puro a nuestro alrededor. Slow, long, deep inhalation. Inhalación larga, lenta, profunda. Bring peace within. Llevamos paz al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Spread pure love around you. Difundimos amor puro a nuestro alrededor. Slow, long, deep inhalation. Inhalación larga, lenta, profunda. Bring peace within. Llevamos paz al interior. Slow, long, deep exhalation. Una exhalación lenta, larga, profunda. Spread pure love around you. Difundimos amor puro a nuestro alrededor. Slow, long, deep inhalation. Una inhalación lenta, larga, profunda. Bring peace within. Paz al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Spread pure love around you. Difundimos amor puro a nuestro alrededor. Slow, long, deep inhalation. Inhalación lenta, larga, profunda. Bring peace within. Llevamos paz al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Spread pure love around you. Difundimos amor puro a nuestro alrededor. Slow, long, deep inhalation. Inhalación lenta, larga, profunda. Bring peace within. Llevamos paz al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Spread pure love. Difundimos amor puro. Slow, long, deep inhalation. Inhalación larga, lenta, profunda. Bring peace within. Llevamos paz al interior. Hold your breath.
retenemos la respiración. Holding the breath, bend forward as much as you can and then exhale. Con el aire adentro nos vamos a inclinar hacia adelante hasta donde alcancemos y ahí exhalamos. Normal breathing. Respiración normal. Concentrating between the two eyebrows Nos concentramos entre las dos cejas, in the soul center. en el centro del alma. Observe your breath. Observamos la respiración. Normal breathing. Respiración normal. Breath is going in. La respiración ingresa Breath is coming out. y sale. Just observe with love. Observemos con amor. Inside your head, there is extreme silence. Al interior de la cabeza hay un silencio extremo. It is the inner temple of silence. Es el templo del silencio interior. Remain in that silence with love. Permanezcamos con amor en ese silencio. God can be found in silence. Se puede encontrar a Dios en el silencio. Gurudev says that Gurudev God cannot be found in noise. ha dicho Gurudev que no se puede encontrar a Dios en el ruido. He was saying, when people do ho, 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 in that noise, you cannot find God. Decía que cuando la gente hace el sonido de jo, 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 Go ahí into no the se puede silence, encontrar a Dios, únicamente en el silencio. and you can find God there. Ahí se puede encontrar a Dios. Listen to that silence with love. Escuchen ese silencio con amor. God is talking to us from that silence. Dios nos habla desde ese silencio. Can you hear his talk? Podemos escuchar Uninterrupted, continuous divine sound. un sonido divino constante, ininterrumpido. If you hear the sound, keep listening to that. Si escuchan el sonido, sigan oyéndolo. If you cannot hear the divine sound, listen to that silence. Si no escuchamos el sonido divino, escuchemos el silencio. It will keep our mind peaceful, calm, and quiet. Esto mantiene nuestra mente en paz, calmada, tranquila. Feel the peace and calmness. Sientan la paz y la calma. That is God. Esto es Dios. Love him. Ámenlo. Now take slow, long, deep inhalation. Ahora tomemos una inhalación lenta, larga y profunda. Bring pure love within.
Llevemos amor puro al interior. Hold the breath. Retengamos la respiración Holding the breath, sit up. y con el aire adentro nos sentamos erguidos Exhale. y exhalamos. Normal breathing. Respiración normal. Remain in the silence inside your head. Permanezcamos en ese silencio en el interior de la cabeza. See, can you still hear the divine sound? Veamos si todavía estamos escuchando el sonido divino. Try. Inténtenlo. Now take slow, long, deep inhalation. Ahora una inhalación lenta, larga y profunda. Bring pure love within. Llevamos amor puro al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Give peace to others. Le damos paz a los demás. Slow, long, deep inhalation. Inhalación lenta, larga, profunda. Bring pure love within. Llevamos amor puro al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Give peace to others. Le entregamos paz a los demás. Slow, long, deep inhalation. Inhalación lenta, larga, profunda. Bring peace within. Llevamos paz al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Give love to others. Le entregamos amor a los demás. Slow, long, deep inhalation. Inhalación lenta, larga, profunda. Bring pure love within. Llevamos amor puro al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Give peace to others. Le entregamos paz a los demás. Slow, long, deep inhalation. Inhalación lenta, larga y profunda. Bring pure love within. Llevamos amor puro al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Give peace to others. Le entregamos paz a los demás. Slow, long, deep inhalation. Inhalación lenta, larga, profunda. Bring pure love within. Llevamos amor puro al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Give peace to others. Paz a los demás. Slow, long, deep inhalation. Inhalación lenta, larga, profunda. Bring pure love within. Llevamos amor puro al interior. Slow, long, deep exhalation. Exhalación lenta, larga, profunda. Give peace to others. Paz a los demás. Normal breathing. Respiración normal. Concentration between the two eyebrows. Concentración entre las dos cejas. 7 to 9 centimeters inside your head. Entre 7 y 9 centímetros hacia el interior de la cabeza. In the soul center. En el centro del alma. With love. Con amor. Remain in that inner silence. Vamos a permanecer en ese silencio interior. Try to go deep into the silence. Procuren penetrar profundamente ese silencio. God is abiding in that silence. Dios mora en ese silencio. Try. Traten.
Slowly open your eyes. Lentamente abrimos los ojos, Look up and far. miramos hacia arriba y a lo lejos. Still remaining in that silence. Permanezcan en ese silencio. Normal breathing. Respiración normal. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayaha. Sarve bhadrani pasyantu. Ma kaschit dukh bhag bhavet. Let everybody be happy and healthy. Que todos sean felices y saludables. Let everybody see auspicious sight. Que todos vean lo auspicioso. Let no one have a share in suffering and sorrow. Que nadie tenga que compartir tristezas Let everybody be happy, healthy, peaceful, ni and full sufrimientos. of joy. Que todos sean felices Pray y to God. estén llenos de amor. There is so much suffering in this world. Y saludables. Hay tanto sufrimiento en este mundo, People in Eastern Europe, particularmente en Europa Oriental, particularly in Ukraine, especialmente en Ucrania. many people are suffering. Mucha gente está sufriendo. Pray for their protection, peace, and Pidamos calmness. por su protección y su paz y su calma. Pray to God to bring peace, happiness, Pidámosle a cooperation among Dios all of them. que le brinde paz y calma a todos. Thank you. Gracias. Gracias. I bow to the living power of God abiding within you all. Me inclino ante el poder vivo de Dios que mora en todos ustedes. Gracias and buenas noches. Thank you so much. Bhadrayu, lovely. Gracias, Bhadrayu Baba. Thank you. Thank you, Bhadrayu Baba. Blessings. Buenas noches, gracias. Thank you, Bhadrayu Baba. Thank you, Baba. Gracias. In 1 month. Gracias, Thank you, Bhadrayu Baba. Baba. See you and talk to you in 1 month. Thank you. Yes. Say hi to Sadhana. Gracias. Gracias. Thank you, Baba. Gracias, Bhadrayu Baba. Bye-bye.